Mis hermanos amados, después de este momento, de este tiempo de alabar a nuestro Padre Celestial, ¿qué tal voluntad que tenemos que hacer en estos días? De levantarnos, de resplandecer, a fin de obtener la recompensa que viene de la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Que Él nos permita estar en su tabernáculo, en ese tabernáculo espiritual donde Él nos va a esconder. Aleluya por ello. Bienvenido también sea usted, hermano, amigo del YouTube. Esperamos con toda confianza en nuestro Dios Todopoderoso que usted también sea bendecido. De igual manera, tengo entendido que nuestra hermana Cristina ahí en Cusco también sea bendecida usted. Bendiciones. Bien, vamos entonces a, fíjese usted, a continuar con la parte 3. La parte 3 de nuestra serie que iniciamos en enero 2023. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Hemos venido dando respuestas a esa pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús, nuestro Mesías, ahí en el Monte de los Olivos, en Mateo 24:3. Pregunta que hoy también muchos discípulos de Jesús, nuestro Mesías, estamos haciendo. Hemos venido dando respuesta desde comienzos de este año y toda la gloria sea para nuestro gran Padre Celestial, porque hoy, mire usted, estamos en la parte 13. Y como dije al principio, cada vez que nuestro Dios Todopoderoso me permite poder entenderle y poder apreciar su sabiduría, compartimos con usted cada tema. Esta parte 13 tiene que ver con un tema, a mi entender, muy explicativo de lo que hoy viene ocurriendo y está caminando visiblemente en este mundo de hoy. El tema, esta parte 13, tiene que ver con la gran Babilonia que va a ser destruida por el cuarto reino y el hombre de pecado. O dicho como en Occidente se aprecia, porque estamos en Occidente, o la gran Babilonia será destruida por el nuevo orden mundial y el anticristo. Bien, la parte 12 tratamos algo importante sobre su aparición que inició en agosto de este año 2023. Inició ya su aparición y queremos dar un breve algunas partes que tocamos en el domingo pasado. Dijimos que el nuevo orden mundial o el cuarto reino, este nuevo orden mundial que está ya muy cerca, va a tener un poder político
va a tener un poder económico, un poder financiero y va a establecer una religión mundial. Esto se va a centrar en el Medio Oriente, que va a extenderse hacia todas las naciones de la tierra. Ese es un entendimiento que nuestro Padre Celestial nos permitió tener desde la parte 7 de esta serie, que ustedes pueden verlo en el canal del ministerio en el YouTube. El cuarto reino, como lo escribe el profeta Daniel en su libro, y como también lo profetiza el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, va a aparecer en la actual generación en la que usted y yo vivimos, que es la última, la cual hace referencia Jesús nuestro Mesías en Mateo 24, donde él dice que que no va a pasar esta última generación sin que acontezca los dos grandes eventos que ya vimos con mucho detalle en el libro de Apocalipsis todo el año 2022. Esos eventos que habla Mateo 24 de la gran tribulación y del gran juicio de Dios sobre la humanidad. Y esto no podemos pensar que va a estar indiferente a los pensamientos de la humanidad de hoy. Es algo que viene sucediendo. Y esta gran Babilonia, que ya ha dado inicio a su formalidad, es decir, está todavía en el papel, como diríamos aquí en Occidente, va a encontrar, una vez que se manifieste físicamente en el Oriente, va a encontrar una humanidad embriagada por la fornicación espiritual, por causa del vino de fornicación espiritual a las cuales ha ido llevando a la humanidad el espíritu babilónico y que ha venido causando confusión y carnalidad, como dijimos, desde el tiempo del apóstol Pablo, cuando él dijo el ministerio de la iniquidad está en marcha. Se refería al espíritu babilónico que comenzaba su tarea de que la humanidad, incluyendo cristianos, sean fornicarios. Y no tiene que ver nada con la fornicación física, es una fornicación espiritual, la cual se hace referencia cuando una persona no es fiel a Jesús, el Mesías. Es decir, tiene infidelidad a Jesús, el Mesías, y sobre todo es infiel porque no entendió el significado de lo que es el testimonio de la palabra de Dios, el cual hemos dicho tiene que ver en que el significado que ya hemos entendido de Mateo 17, cuando Jesús es transfigurado y allí se encontraban los tres líderes, el líder de la ley, el líder profético y el líder del evangelio, el Rey de Reyes. La Gran Babilonia, hermanos amados, va a ser una región en el Medio Oriente, va a ser física.
como que si se visitara una ciudad y usted comenzara a ver edificaciones. Pero esta gran Babilonia no va a ser un país ni una nación exclusiva como lamentablemente, erróneamente se ha venido enseñando hasta el día de hoy y se sigue enseñando, asignándosele este nombre a una nación, aquí nomás en Norteamérica. Pero esta gran Babilonia, cuando físicamente aparezca en el Medio Oriente, va a llenar a las familias no solamente de fornicación, sino de abominaciones e inmundicias. ¿Con qué finalidad? Es decir, los va a confundir más, va a haber mucha, a lo malo le van a decir bueno, como ayer veía algunos programas donde habían personas de sexos intermedios, llamémosle, y esos programas son programas que ven niños, y ese niño ve una figura y dice, esto parece normal. Entonces, hermano amado, ese es el tiempo en que esta gran Babilonia, cuando aparezca, ocurrirá. ¿Y cuál va a ser el propósito? De llenar a la humanidad aún de más abominaciones e inmundicias. Porque los va a dirigir, y esta es la parte que nos debe llenar de más compasión, de que va a haber muchísimas personas. Y esto no va a ocurrir, hermano amado, como veremos más adelante, en un futuro. Está muy a la puerta. Vamos a ver cómo muchísimas personas en la humanidad van a aceptar la religión islámica. Es decir, su Dios va a ser Alá. Dios no es Alá, eso ya hemos hablado, no es lo mismo. Dios es Dios creador, universo, su nombre es Yahweh, de los ejércitos. Y esa religión islámica que se va a establecer en su momento, y que la gran Babilonia, porque va a tener algo muy importante, un poder que va a hacer que muchos sean llevados a esta religión islámica. Y esa va a ser la religión que va a establecer el nuevo orden mundial o el cuarto reino. Y va a ser establecida en esta última generación en la cual usted y yo vivimos. Y como el tema es que esta gran Babilonia va a ser destruida, quiero seguir compartiendo esto con una pregunta. ¿Qué sucederá después de tanta abominación que la gran Babilonia llenará la tierra? ¿Qué sucederá? La respuesta es que va a ser destruida, mire usted, por el cuarto reino y por el hombre de pecado, o entendido como lo entienden aquí en Occidente. La gran Babilonia va a ser destruida, esa fuente de abominaciones, esa fuente de inmundicias. Hermano amado, hoy hay mucha inmundicia en el mundo. Ayer mis hijas se fueron a ver una película que tenía que ver con el trato de niños. Impresionante lo que me comentaba. Es una fuente de recursos muy intenso en el mundo de hoy. El tráfico de niños es impresionante. Fíjese usted, esa es una antesala de las abominaciones que impartirá
esta gran Babilonia física que surgirá en muy, muy breves años. Después de su aparición, ya vamos a irnos un poco más adelante, esta va a ser destruida por el cuarto reino y por el hombre de pecado, es decir, por el nuevo orden mundial y por el anticristo, porque tienen que aparecer para establecerse. Vimos nosotros el año 2022, cuando tratamos el Apocalipsis capítulo 18, vimos ahí un tema: la caída de Babilonia, que justo hace referencia a esta gran Babilonia. Vamos a leer, tenga usted su Biblia a su mano o tome nota y después léalo. Es muy importante que lo lea. Esto ya lo hemos visto el año 2022. Apocalipsis 18, vamos a leer del versículo 5 al 8. Porque sus pecados hasta el cielo se han amontonado. Aquí está hablando el apóstol Juan de lo que él recibía y él recibía de parte de Jesús el Mesías a través de un ángel que él envió al apóstol Juan. Y Dios ha recordado sus iniquidades. Páguenle como ella también ha pagado. Denle, dice, el doble, conforme a sus obras. Mézclenle el doble en la copa en la que ella ha mezclado. Tanto como ella se ha deleitado en la lascivia, todo eso denle de tormento y llanto, porque ha dicho en su corazón: estoy sentada, soy reina y no viuda, dice, y no veré llanto. 8. Por tanto, le sobrevendrá sus plagas en un solo día, el comienzo de su destrucción. ¿Quién lo va a hacer? El nuevo orden mundial, que son 10 países, y el anticristo, que todavía no es rey hasta ese momento. Ya estaremos hablando un poquito adelante. Mire lo que viene: muerte, llanto y hambre. Son 3 elementos de una incursión de guerra. La guerra produce muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego la guerra, porque Yahweh Dios, que ha sentenciado, es poderoso. ¿Quién tiene el control de todo? Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo nos dice en su epístola primera de Timoteo cuál es la causa de esas abominaciones, es decir, ya el fondo de la fornicación espiritual. O sea, el fondo de la deslealtad a Jesús, el Mesías, el fondo de no entender el testimonio de la palabra de Dios por parte de muchos cristianos y personas. El apóstol Juan nos dice cuál es la causa de esas abominaciones. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice: porque la raíz de todos los males, la raíz de todos los males, una abominación, una inmundicia, es un mal. La raíz, dice, es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y acarrearon para sí
muchas desgracias. ¿Se da usted cuenta, hermano amado, de codiciar el dinero, que solamente el fin de la vida de una persona sea trabajar, 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 trabajar para pagar facturas, para pagar boletas, para pagar deudas, para pagar y pagar? Ese fin acarrea desgracias, hermano amado. Jesús, nuestro Mesías, fue bien determinante. No se puede amar a dos dioses. O amas a Dios o amas al dinero. Y muchos dirán, sí, pero necesitamos dinero. Mucho más ahora que está subiendo el limón, dice acá en Perú. Pero ya hemos visto que esto es estacional. Si uno busca el reino de Dios primero y su justicia, dice que el Señor añadirá nuestras necesidades. La mente es muy difícil que acepte eso. Pero ahí está justamente el poder de la sangre de Jesús que nos activa y nos resucita y nos permite salir de esa raíz de los males para que nuestra fe en Jesús crezca. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que las abominaciones de esta gran Babilonia va a ser porque la humanidad va a ser muy codiciosa en lo referente al dinero. Es así que ya vimos ampliamente la actual organización BRICS, una organización que comenzó con 5 países, ¿no? Sus siglas lo decían: Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Esta organización va a ser un elemento canalizador de mucho dinero a las naciones, de mucho dinero. Ese es su objetivo. Hasta que en la región del Medio Oriente aparezca la gran Babilonia física. Todos lo vamos a ver. Ciudades de mucho colorido y de mucha riqueza. Esta gran Babilonia va a ser el centro de la raíz de todos los males, es decir, de todas las abominaciones, por el amor al dinero que tendrán las naciones. Usted sabe que hoy se avisora mucha crisis económica en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Entonces van a tener necesidad de recursos. Ya hemos dicho que una de las intenciones de esta organización del BRICS es deshabilitar a Estados Unidos. Estados Unidos ya está teniendo muchos problemas económicos y financieros. Esta organización también quiere desaparecer al dólar como moneda de intercambio comercial. ¿Y cómo lo van a hacer? Esta organización del BRICS, en su congreso que tuvieron ahora en agosto de este año, han aprobado, mire usted dirá, pero ¿cómo me está diciendo el profeta Jorge que en el oriente va a aparecer? Aquí están las señales. Esta organización del BRICS determinó en su última cumbre, ese término, que fue 22, 23, 24 de agosto del 2024, allá en Sudáfrica,
determinaron, atención, como diría mi abuelo, ojo, pestaña y ceja, desde el 1 de enero 2024 se va a incorporar Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, que agrupa 7 naciones. ¿Usted ha oído hablar de Emiratos Árabes? Busque un poquito en Google. Tremendas construcciones que no he visto en ninguna otra nación. Como iríamos acá en Occidente, a todo dar. Y también está incorporado Irán, que ya sabemos por entendimiento del Espíritu Santo que es el Gog de la Biblia. Y todos estos países, mire usted, que sería Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, es una organización que agrupa 7, ahí ya van 9, ¿no? Irán son 10, ¿no? Estas 10 practican la religión islámica. Y este grupo tiene otra característica. Lidera la producción de petróleo y sobre todo lidera el petróleo bajo su tierra. Todo el petróleo que hay en el mundo, ellos tienen debajo de su tierra el 82%. Eso les permite controlar el precio del petróleo. Como han venido haciéndolo, por eso han acumulado tantos trillones de dólares, como dijimos en su momento. Solo Arabia Saudita tiene 7 trillones de dólares en su banco. Solo Arabia Saudita. Imagínense Emiratos Árabes, Irán, Egipto. Y van a liderar el momento. Y van a liderar en su momento. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero. ¿Y qué van a necesitar Europa, que ha comenzado su crisis? ¿Qué va a necesitar Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica? Como se diría, billete. ¿Y dónde lo van a encontrar? Si Estados Unidos se está desinflando y está apareciendo otra organización que tiene muchísimo dinero. ¿De dónde van a salir esas riquezas? De esta organización. ¿Qué? En estos 2 siguientes años, 3 años, se van a seguir sumando más naciones afines a la religión islámica. ¿A fin de qué? De someter en su momento y de canalizar en su momento, porque cuando hay poder económico y financiero, una nación, una empresa, una persona puede someter a otra y decirle: haz esto, si no te quito. Así es. Ese es el mundo mercantilista de hoy. Aún a los que no son miembros del BRICS, y ahí voy, porque hay otras naciones que no son miembros otras naciones dentro del BRICS que no son islámicos, no son musulmanes, ¿no? Aún se vayan agregando de igualmente. Imagínense, hoy sabemos, dentro de las 3 naciones aún que forman parte del BRICS, como Brasil, como China y como Rusia, tienen problemas económicos y están allí porque saben que estos países del Medio Oriente
tienen mucho billete para darles. ¿Qué van a hacer? También los van a someter. Porque aquí no va a ser un tema de tamaño territorial. Aquí va a ser un tema de quién tiene dinero. Pero también quiero decirles que esta gran Babilonia ya ha sido condenada. Este tema lo vimos también el año 2022, cuando compartimos el tema con usted, condenación de la gran ramera, ¿no? Que justo habla de la gran Babilonia. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículo del 6 al 8. Hermano amado, que nadie lo distraiga porque los puntos que vienen van a ser muy interesantes y sobre todo revelador para usted. Apocalipsis 17, versículo del 6 al 8. Y vi a la mujer embriagada, o sea, la gran Babilonia, embriagada de la sangre de santos y de la sangre de testigos de Jesús. El apóstol Juan dice, al verla, o sea, al ver a esta mujer, dice, me quedé estupefacto con gran asombro. Siguiente. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hasta aquí sabemos que la mujer es la gran Babilonia y esta bestia salvaje es el hombre de pecado o el anticristo, como comúnmente se le conoce. Pero mire lo que dice el versículo 8. Algo que no dimos más detalle el año pasado cuando enseñamos el libro de Apocalipsis y este capítulo, porque siempre les dije, hay tanto más, pero a veces el tiempo no da. Hoy va usted a ser bendecido y entendido. Versículo 8. La bestia salvaje que has visto, o sea, el que veía el apóstol Juan en esa visión, era, dice, pero no es. Y está preparada para subir del abismo profundo y para ir a la destrucción. No se olviden de este término, para ir a la destrucción. Es decir, este es un ente destinado a hacer solo destrucción. Dice, y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán al ver a la bestia salvaje que era, pero no es, y se ha acercado. Aquí hay mucha información. Y solamente el entendimiento de Dios y de su sabiduría nos permite saberlo. El escenario de este pasaje, el escenario, fíjese usted, de la aparición, del establecimiento y de la condenación de la gran Babilonia física en el Medio Oriente es antes
de la gran tribulación. Es decir, esta última generación va a ver este pasaje. Es decir, usted y yo lo veremos. Y dice, por eso, la sangre de los santos y de los testigos de Jesús el Mesías. Porque las abominaciones, las fornicaciones espirituales, las inmundicias que extenderá esta gran Babilonia física por las riquezas que tiene, porque tiene la raíz de los males, tiene mucho dinero y va a comprometer a muchas naciones. Pero también vamos a estar usted y yo, creyentes redentivos, creyentes con fidelidad a Jesús el Mesías, creyentes que hemos entendido el significado de lo que es el testimonio de la palabra de Dios. Por eso habla de la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, porque ellos van a saber dónde están estos creyentes redentivos. Pero yo les animo que los que perseveremos seremos salvos. Aleluya, aleluya. Ahora vamos, que dice Apocalipsis 18:8, el que vimos un poquito antes. Dice, por tanto, es decir, a esta gran Babilonia, le va a sobrevenir sus plagas en un solo día: muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, es decir, el cuarto reino y el hombre de pecado, que está a una parte y están fuera, pero influencian esta organización del BRICS, van a destruir la influencia financiera de la gran Babilonia sobre las naciones de la tierra. ¿Con guerra? ¿Con qué propósito? Porque tiene que aparecer ya el nuevo orden mundial, es decir, los 10 países que la conforman y que ya vimos quiénes son en las partes anteriores, y tiene que aparecer el hombre de pecado o el anticristo, como comúnmente se le conoce aquí en Occidente. Este pasaje nos habla de que esta bestia salvaje que has visto, que era pero no es, está destinado para la destrucción y que tiene que subir del abismo profundo. ¿Quién es esta bestia salvaje? No tenemos, hermano amado, que ir y ver qué escribió o qué predicó tal Red White. No. La respuesta está en Apocalipsis 17:11. Y esto nos da luz a algo más. Apocalipsis 17:11. ¿Qué dice? La bestia salvaje que era, pero no es, este es el octavo, y es de los 7, y está para destrucción. Vamos a explicar con detalle ahora esto. Hay un espíritu rey que siempre aparece para destrucción en diversos momentos del Antiguo y Nuevo Testamento.
Este espíritu de destrucción, mire usted, apareció, atención aquí, en el año 137 antes de Cristo, en la figura de un rey griego, Antíoco Epifanes. Este rey hizo tal paganismo, hermano amado, que en Jerusalén se fue al altar de oro, ahí donde hoy sabemos que es donde el altar en ese tiempo estaba en el monte del templo de hoy, o monte Moriah, que es hoy, y hizo paganismo. ¿Qué hizo? Ese momento, este rey Antíoco Epifanes fue uno de las líneas de descendencia de gobierno de Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno, que fue el tercer reino según el libro de Daniel, él falleció muy joven y 4 de sus generales se distribuyeron todo el territorio que habían conquistado, y 2 de ellos fueron los que tanto el rey del norte como del sur comenzaron a tener conflictos y a ver quién gobernaba todo. De ahí viene este Antíoco Epifanes. Es un rey griego. Este rey griego, cuando ingresa a Jerusalén, ahí aproximadamente el 137 a.C., antes de ingresar, mató a muchos judíos. Y le invito a que usted lea Primera de Macabeos, el capítulo 1. No está en las Biblias de nosotros, sino que hay que buscarlo en el internet, porque Macabeos no tiene que ver con ningún mandamiento que ellos demandan, es puro y exclusivamente historia. Y en Primera de Macabeos, en el capítulo 1, dice que este Antíoco Epifanes, este rey griego, hizo tal matanza en Jerusalén que dice que los jóvenes perdieron la fuerza y las mujeres perdieron su belleza. Tal fue la intensidad de destrucción que hizo. Mire usted, si no es tipo la característica de lo que el hombre de pecado y el anticristo será en los últimos 3 años y medio, periodo que la Biblia le llama la gran tribulación. Este Antíoco Epifanes, una vez que casi destruyó Jerusalén, se fue al monte Moriah, ahí donde estaba el templo, donde estaba el altar de oro, y tomó todos los utensilios de oro, todos. Destruyó ese templo y él puso su idolatría personal, su idolatría que él seguía. Algo parecido a lo que hará el anticristo en su momento, ¿no? En el tercer templo, cuando se levante en Jerusalén, que se sentará como Dios, dice, ¿no? ¿Se da usted cuenta la característica similar del espíritu que movía a este Antíoco Epifanes? Este mismo espíritu aparece también antes de la destrucción del segundo templo, es decir, el año 70 después de Cristo. Usted sabe que el general romano Tito, ya usted sabe quién lo estaba influenciando,
este espíritu rey, ¿no? Porque Tito tuvo ese nivel que hizo, incendió Jerusalén y tomó y destruyó el segundo templo. Este espíritu rey, llamémosle así, es un espíritu que está en el abismo profundo. Y en el pasaje que hemos leído, dice, va a subir para posesionarse del hombre de pecado, del anticristo. Es decir, en este momento, si usted me pregunta, ya está como ser humano viviendo el quien en su momento será el hombre de pecado, el anticristo, ya está. Pero va a haber un momento en que va a subir, ¿no?, del abismo profundo este espíritu para posesionarse en esa persona, que será llamada hombre de pecado o anticristo. Y que cuando aparezca va a destruir 3 reinos de los 10 del nuevo orden mundial que ya vimos, y surgirá de uno de los 7 reinos, ¿no? Como leímos en Apocalipsis 17:11, que esta bestia salvaje, es decir, ese anticristo, es el 8º y es de los 7. Va a ser, dice, como, a ver, para que me entienda, algunos dirán 7 días. A ver, vamos a ponerle un orden. El nuevo orden mundial tiene 10 reyes y destruyen a Babilonia. Pero todavía el hombre de pecado o el anticristo todavía no es rey. Pero así en conjunto destruyen a la gran Babilonia, que ya les comenté más atrás. ¿Y qué va a pasar? Este, que aún no es rey, quiere ser rey. Entonces, hay un golpe de Estado, es como un golpe de Estado, que va a tener el apoyo de 6 reinos de esos 10 y va a destruir a 3. Por eso él es como el 8º rey, apoyado por 6 reinos. Al final quedan 7, ¿no? Dice, para que entienda un poco los pasajes anteriores. Y usted dirá, ¿quién es este espíritu? Este espíritu, hermano amado, tiene un nombre. Solamente la gracia de nuestro Dios Padre nos permite entender y saberlo. Porque aquí no hay nada que inventar. Eclesiastés nos dice que todo está escrito. Acá no hay nada que inventar ni nada nuevo que tenga que aparecer. Todo está en las Escrituras y en el Evangelio del Reino. Pero ahí, por ahí hay algunos redguay, creadores, inventores, y bueno, ahí con su tema. Este espíritu tiene un nombre, se llama Abadón, a quien vimos en el capítulo 9, mire usted, cuando vimos el libro de Apocalipsis, vimos que este espíritu saldría del abismo profundo. Vuelva usted a escuchar el video o vea del capítulo 9 el año pasado, vaya a nuestro canal en YouTube del ministerio, ¿no? Y vimos que este espíritu salía del abismo profundo para destrucción del primer ay, de la 5ª trompeta del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, los 2 primeros versículos. El 5º ángel tocó la trompeta
el ángel tocó una trompeta. Y el apóstol Juan dice, y vi una estrella que cayó, ojo, tiempo pasado, que cayó de los cielos a la tierra. O sea, estaba viendo una escena que no tenía que ver con la escena del momento. Es como que si tuviera una primera escena, una segunda escena. Los que tenemos experiencias con sueños y con visiones, a veces el Señor nos muestra una escena que a veces tiene alguna relación con una segunda escena. Algo así le sucedió al apóstol Juan. Y dice, vamos a leerlo nuevamente. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra. O sea, vio esa escena en la primera parte. Pero en la escena que estaba viendo sobre este quinto ángel que tocaba la trompeta, dice, vio y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. Interesante. Y abrió el pozo del abismo profundo y subió humo del pozo, semejante al humo de un horno encendido. Y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí, hermano amado, ¿qué prédicas no se habrán entendido? Que se va a apagar el sol, que se va a apagar la luna por un humo. Eso no. Ya hemos enseñado en ese momento que era ese humo que el apóstol Juan veía, ¿no? Era la cantidad de espíritus que salían juntamente con Abadón. Sí, porque vimos en su momento cuando enseñamos Apocalipsis 9 el año pasado, que este espíritu Abadón, que salía de lo profundo para destrucción, salió con 200 millones de espíritus malignos y que tenían una tarea, que por 5 meses, recuerda usted, iban a traer terror a las personas y que por ese terror la gente quería morir, pero no podían morir. Fíjese usted la intensidad del terror, ¿no? Le animo a que vea el capítulo 9 del libro de Apocalipsis ahí en nuestro canal del YouTube, o usted, hermano amado de la Casa de Restauración, busque sus notas y vea. Dice en este Apocalipsis 9 que nos permite entender que es el espíritu Abadón que se va a posesionar de esta persona, del hombre de pecado, ¿no? Dice en Apocalipsis 9, y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra. Aquí, hermano amado, hay tanto error. Antes he escuchado prédicas sobre este tema. Acabo de ver unos títulos de un famoso, respetable. Sepa usted quién es el espíritu que sale del abismo de lo profundo. Hermano amado, ni lo vea. Porque ahí muchos caen. ¿Por qué caen? Ahí vamos. Y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra. Esto es algo que ya sucedió. ¿Se acuerdan de la escena de la visión que tuvo el apóstol Juan? Una escena, después volvió a la escena del ángel de la quinta trompeta, que ese ángel recibía la llave del abismo profundo. Eso es algo que ya había sucedido. Pero que caía de los cielos hacia la tierra no es el adversario. Ahí es donde caen muchos famosos respetables. Y así enseñan.
así están sus seminarios, sus conferencias, sus predicaciones, ahí caen. ¿Por qué? Porque van y dicen, esta estrella que cayó del cielo, dicen los Redwise, es conforme a Isaías 14:12. Y vamos a leer que dice Isaías 14:12. Isaías 14:12 dice, como has caído de los cielos, lamentate al rayar el alba, ¿no? Ahí está, como has caído del cielo. Entonces dice, no, ahí es igual a lo que dice Isaías. No es igual. Es un error decir que es igual. Seguimos. Lamentate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Si el adversario o Satanás fuera el de Apocalipsis 9:1, entonces, hermano amado, quiere decir que esta estrella cayó antes de Génesis 1:2. ¿Ha visto usted Génesis 1:2? ¿Cuántos han leído Génesis 1:2? Si realmente fuera el adversario o el dragón, como le llama la Biblia, o el calumniador, Satanás, fuera el de Apocalipsis 9:1, entonces, hermano amado, las 4 trompetas de Apocalipsis ya habrían sonado. Los verdaderos creyentes ya hubieran sido tomados o arrebatados por Jesús el Mesías antes de Génesis 1:2. Porque lo que dijo Isaías en 14:12 sucedió antes de Génesis 1:2. ¿Qué era el abismo? El abismo es un lugar espiritual, ¿no? Porque no tiene construcciones. Usted no se imagine un castillo y ahí adentro están todos los demonios. No, hermano amado, es un espacio cerrado espiritual. Pero ¿qué es el abismo? Es un lugar donde están encerrados todos los demonios. Y así es desde el principio de la creación. Y usted me dirá, pero ¿y los espíritus malos que se ven? Vamos en orden. Vamos a leer Génesis 1 y 2. Versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Mire, como decía hace un rato, ojo, pestaña y ceja. Mucha atención, que nadie le interrumpa, porque si usted se pierde el entendimiento de nuestro Padre Celestial. El abismo, Génesis 1, versículo 2. Y la tierra era un caos, dice, y vacuidad. Y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Sabe cuándo? Isaías 14:12 lo dice. Como has caído de los cielos. Es decir, cuando uno lee Isaías 14, el contexto, el escenario es Satanás o Lucifer en su tiempo. Usted sabe, él era uno de los ángeles directores de la alabanza ahí en los cielos, pero cuando quiso hacerse como Dios, ¿no? Le ocurrió lo que dice Isaías 14:12. Fue arrojado, ¿no?, a la tierra. Fuiste derribado a la tierra. Otra cosa es expulsado,
que eso ya lo vimos también cuando llegará ese momento. Y entonces cuando fue derribado a la tierra, ¿qué cree usted que pasó? Porque Dios creó el universo y la tierra antes de crear todas las cosas dentro de la tierra. Por eso que cuando Dios iba a crear seres humanos, animales, cosas en la tierra, dice que lo primero que había es que todo estaba en desorden. Era un caos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el abismo profundo, que es la habitación espiritual de los demonios. Por eso empieza Génesis 1:2, y la tierra era un caos y vacuidad. Y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. Estas tinieblas no tiene lo que aquí veía Moisés, porque él escribió, acuérdese, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Lo que él veía era tinieblas, pero en sí es como un humo, ¿no? Algo parecido a lo que veía Juan, pero eran en sí espíritus malignos, negros. Es indudable, no es luz, pues, no son espíritus sin luz. Y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces ya estamos ahora entendiendo que este espíritu rey de destrucción es Abadón o Apolión en el griego. Abadón es en el hebreo, Apolión es en el griego. Ahora quiero decirle algo, y esto es lo que muchos Red White, muchos respetables se olvidaron de eso. En el año de 1949 a 1956, en el Mar Muerto, descubrieron los rollos del Mar Muerto. Debe usted haber escuchado hablar de ello. O los rollos del Qumran. Estos rollos tenían una escritura que datan del año 250 antes de Cristo y año 66 después de Cristo, ¿no? Por eso mencionábamos antes al famoso Antíoco Epifanes y después a Tito, reyes o gobernantes en la tierra posesionados, o sea, se metieron, ¿no? Porque, o sea, que hay espíritus que ingresan a la vida de una persona. Este Abadón ingresó a la vida de estos, y si uno ve las historias, fueron reyes que hicieron cosas terribles a Israel y especialmente a Jerusalén. Y todo tenía que ver con el altar de Israel en Jerusalén. Y en este rollos de Qumran estaba registrado un tema, que había una guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Se relata una guerra profética entre el bien y el mal, donde los hijos de las tinieblas, escuche bien, llevan por líder a un tal Belial, es decir, tienen un rey. Estos hijos de las tinieblas, o sea, estos espíritus malignos, quien tiene muchas características de destrucción de Abadón. En el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, como es su nombre correcto, eso ya vimos, el apóstol Pablo lo menciona. ¿A quién?
Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Está comparando a Belial, un rey, con Cristo, que es el Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. ¿O qué parte el fiel con el infiel? Belial en hebreo significa destrucción. Interesante, ¿no? Al parecer, sube del abismo profundo porque es soltado por un ángel de Dios que tiene las llaves del pozo del abismo profundo, a fin que cumpla la voluntad de Dios. Y usted me dirá, ¿por qué fue soltado en Antíoco Epifanes? ¿Por qué fue soltado en Tito? Por una razón, hermano amado. Cuando usted lee Primera de Macabeos capítulo 1, hay una característica. Lamentablemente, en ese tiempo, el pueblo de Israel o el israelita era muy orgulloso. Como dice las escrituras, de dura cerviz. Aunque el apóstol Pablo dice hoy que esa ceguera espiritual es temporal. El cuarto reino o el nuevo orden mundial que se avecina y el hombre de pecado en el pasaje que estamos viendo para destruir a la gran Babilonia, este hombre de pecado aún no tiene reinado. Estos van a destruir a la gran Babilonia. ¿Para qué? Para que los 10 reyes del cuarto reino se manifiesten. Para que 3 reyes de esos 10 sean destruidos por un golpe de estado que harán 6 reinos juntamente con el anticristo para derrotar a 3 y quedarán los 7, donde el hombre de pecado, como hemos dicho, o anticristo, como se le llama aquí en Occidente, sería el 8º rey. Pero la gran Babilonia va a ser destruida. Eso nos lo dice, pero ¿por qué va a ser destruida? ¿Por qué va a ser destruida? ¿Y por quién va a ser destruida? ¿Y para qué va a ser destruida? Es bien interesante lo que le voy a leer. Y esto ya lo vimos en Apocalipsis 17. Siempre ahí a mis amigos, hermanos, ahí en el canal del ministerio en el YouTube, puede usted ver, buscar allí en lo que refiere a la restauración del Evangelio 2022. Busque usted el capítulo 17, es un tema sobre la caída de Babilonia. Apocalipsis 17, vamos a leer versículos del 15 al 18. Luego me dijo: las aguas que viste, donde se asienta la prostituta, es decir, la gran Babilonia, son pueblos, multitudes, razas y lenguas. Y los 10 cuernos que viste, el nuevo orden mundial, los 10 reyes, y la bestia salvaje, es decir, el hombre de pecado, el anticristo, que aún en ese momento no es rey,
pero va a ser el octavo rey, dice, odiarán a la prostituta, es decir, a la gran Babilonia física, y la van a dejar devastada y desnuda. Comerán su carne y la quemarán con fuego. Y aquí viene, porque Dios, ¿quién? Dios, quien tiene el control de todo, puso en sus corazones el hacer la voluntad de Él, de Dios, y llevar a cabo un mismo propósito, es decir, destruir a la gran Babilonia con guerra que producirá muerte, ¿no? Vimos, a ver, quiero darles exactamente el versículo donde lo vimos. Apocalipsis 18, ¿no? 8, dice, en un solo día le vendrá muerte, llanto y hambre. Eso habla de guerra. Si nosotros aquí no entendemos el futuro del BRICS, como ya les dije hace un momento, van a irse suscribiendo más países del Medio Oriente, pero también países de Occidente. ¿Y qué tiene que ocurrir en su momento a fin de que se establezca el nuevo orden mundial o el cuarto reino y aparezca el hombre de pecado o el anticristo? Aquellos países de Occidente que estuvieran en ese tiempo en la organización del BRICS, por cuanto van a ser invadidos por la raíz de los males, van a necesitar dinero. Y como no se van a someter, ¿qué va a hacer el nuevo orden mundial para que aparezca? Como dentro hay una parte, ya hemos dicho, y seguramente habrán otros que se agregarán en el camino, les van a hacer guerra. Y como son naciones como Rusia, China, Brasil, no faltará por ahí, sospecho en algún momento, porque Francia tiene mucho acercamiento al Medio Oriente, Alemania lo mismo, van a ser destruidas. Entonces, desaparecida ya la organización del BRICS, las naciones en el Medio Oriente que eran, escuchen bien, que eran parte de la organización del BRICS y que levantaron a la Gran Babilonia, inclusive, hermanos amados, algunos países del Medio Oriente, como aquellos países de los Emiratos Árabes Unidos, seguramente tendrán destrucción. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer, ¿no? Hasta hoy mismo, entre países del Medio Oriente hay mucho conflicto. O sea, es parte de su regla, creo, enfrentarse entre ellos mismos. Pero lo que tiene que quedar establecido, una vez destruida la Gran Babilonia, es el nuevo orden mundial y alguien que aún no es rey en ese momento, llamado el hombre de pecado o el anticristo, destruirán a la Gran Babilonia, es decir, aquella región en el Medio Oriente que se estableció momentáneamente
y que, fíjese usted, hemos leído, a fin que Dios haga su voluntad, pondrá en estas 10 naciones que conformarán el nuevo orden mundial, ¿no? Y el personaje el hombre de pecado o el anticristo, se unirán, o sea, unirán, Dios dice, puso en sus corazones que esta gente haga su voluntad. A fin, como dice en el versículo 17 de Apocalipsis 17, a fin que estos 10 reyes pongan su reino delante de la bestia salvaje, a fin que se cumpla la palabra de Dios. Y aquí solo quiero terminar con esta pregunta, con la misma pregunta que terminamos el domingo pasado. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente gentil de hoy? Un creyente gentil es aquel que no hemos nacido en Israel. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mateo 24, del 12 al 14, nos lo dice. Y a causa del aumento de la maldad, ya hemos visto, la maldad va a aumentar. Estas noticias que para nosotros hoy es sorprendente y que seguirá multiplicándose, y cuando aparezca la Gran Babilonia va a ser impresionante ya. Dice que por esa causa hoy ya se viene enfriando el amor de muchos, y en este tiempo se enfriará el amor de muchos, porque ya hemos dicho, hermano amado, que cuando la Gran Babilonia aparezca, el escenario va a ser antes que el cuarto reino aparezca y el anticristo aparezca. Es decir, vamos a estar usted y yo presentes. Nuestro amor no se debe enfriar por causa de la maldad. Y aquí Jesús, nuestro Mesías, nos dice qué hacer. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Dijimos, y vamos a decirlo varias veces, el creyente gentil de hoy, es decir, usted y yo, tenemos un llamado continuo al arrepentimiento y a la santidad. Es decir, a transformar nuestra mente. Si no transformamos nuestra mente, no tenemos santidad. Es decir, si no, escuche bien, si no hacemos obra la palabra de Dios, nuestra mente no va a cambiar. El arrepentimiento es eso, transformar cómo pensamos. No podemos tener un pensamiento personal ni individual, ni decir así pienso yo. Solo se está condenando si así es. Debemos ser cada día, como lo estableció el apóstol Pablo, ser semejantes a la imagen del Hijo de Dios. Otro llamado, debemos ser perseverantes y ser fieles a Jesús. Perseverantes habla de obediencia. En Apocalipsis 14:12 hay un llamado. Mas aquel que persevere, el que obedezca los mandamientos de Dios y sea fiel a Jesús, será salvo. Yo no creo que usted en un futuro muy próximo
esté practicando la religión islámica, ni que también, ya hemos dicho, tenga la marca. La marca no tiene que ver ni con un chip, ni con nada físico. Tiene que ver con aquellos que no creyeron en el amor verdadero, dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2. Dios les va a enviar un espíritu de engaño para creerle al anticristo. Cuando llevamos un arrepentimiento continuo y vamos en camino de santidad, somos perseverantes y fieles a Jesús hasta el fin. Solo así tenemos autoridad para proclamar el evangelio del reino a las familias y éstas tengan testimonio antes del fin. Y no es cualquier evangelio. Jesús, nuestro Mesías, nos dice cuál es el evangelio a predicar. Y todo está en Mateo 24, que ya lo hemos entendido, hemos hablado varias veces. Con ustedes, amigos y hermanos del YouTube, espero haya recibido usted las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Dios me los guarde.